domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más contemplamos a San Marcos presentándonos a nuestro Señor Jesucristo en esa actitud constante de enseñar. Como lo dice nuestro mismo Señor en algún momento: yo para esto he venido, para esto he salido, para predicar, para enseñar. Jesucristo, en el Evangelio de hoy, presentado por San Marcos, llegado el sábado, fue a la sinagoga, dice San Marcos, a enseñar. Y la reacción de aquellos pobladores de Cafarnaúm fue el de asombro. Se quedaron asombrados de su enseñanza. Ya esto nos permite considerar esta actitud ante Jesucristo, Dios hecho hombre, que ha salido de la Santísima Trinidad, que ha hecho ese viaje eterno desde la eternidad hasta el tiempo, desde el Creador hasta su criatura, y ha salido y ha venido desde allí para enseñarnos, para predicar. Y la gente, en este caso de Cafarnaúm, se queda asombrada de su enseñanza. Le decía que esto también tiene que provocar en nosotros asombro ante Jesucristo. Es Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo, que estuvo entre nosotros, que vino a liberar al hombre del pecado, a redimirlo, a que fuera posible que se reconciliara con Dios, el hombre y Dios. Nadie jamás podía hacerlo. Solamente alguien igual a Dios podía alcanzar la reconciliación del hombre con Dios. Y Jesucristo vino para esto. Y la gente se quedaba asombrada. Ese asombro hay que fomentarlo en nuestro corazón. Él sigue entre nosotros. Ese asombro hay que fomentarlo constantemente por la autoridad de su enseñanza, porque sigue diciendo San Marcos: no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. El asombro ante la presencia de Jesucristo, Dios hecho hombre, y el asombro por su enseñanza con autoridad, porque es una enseñanza divina. Su palabra no puede ser otra que palabra divina, y esa palabra la encontramos en los sacramentos, en la Sagrada Escritura, la Biblia, en la naturaleza, que es huella de Dios, que es palabra de Dios, y en tantas circunstancias, incluso a veces aparentemente negativas, como puede ser lo que estamos pasando ahora, la pandemia. Pero esta pandemia, mirada con visión sobrenatural, con presencia de Dios, también podemos considerarla palabra de Dios,
¿qué me estará diciendo o qué me estará queriendo decir Dios, Jesucristo, con esta pandemia? No porque Él nos lo mande o lo quiera, sino porque lo permita. ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Qué hay detrás de esta palabra de Dios? Es motivo, por lo tanto, también para reflexionar sobre esa realidad. Y nos sigue diciendo San Marcos que en la sinagoga a la que había acudido nuestro Señor había un hombre poseído por el demonio. Aquí nos encontramos con una realidad que forma parte de nuestra fe, la realidad del demonio. Es una verdad de nuestra fe que en este caso en la Sagrada Escritura ni siquiera se argumenta su existencia, se da por hecho su existencia, y Jesucristo mismo tiene esa relación, podemos decir, ese contacto, pero para imponerse Él, imponer su palabra y por lo tanto demostrarnos que el reino de Dios que Él traía es más fuerte que el reino del demonio. Aquel demonio que había poseído a esa persona que estaba presente en la sinagoga le va a decir: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio sabe que Jesucristo ha venido a terminar con él. Por eso, desde la llegada de Cristo, el demonio se retira, aunque es mucho su poder y su presencia se hace más fuerte a medida que el hombre, a medida que la sociedad se aleja de Dios, como lo contemplamos ahora, a medida que el hombre va sacando, va botando a Dios de su vida, a medida que una sociedad va sacando, va botando a Dios de esa sociedad, el demonio se va haciendo dueño de ese hombre y de esa sociedad. Pero sin embargo, Jesucristo ha venido a someterlo. Desde su llegada, el demonio está en retirada, pero sin embargo, no va a dejar de actuar, va a seguir actuando en algunas ocasiones de manera tan llamativa, tan exagerada como son las posesiones, que son pocas, pero que son reales y que en definitiva, de alguna manera, por algún motivo, Dios lo permite, porque tampoco el demonio puede hacer eso porque se le da la gana. Si fuera así, todo el mundo estaría poseso. Si algunas veces sucede, es porque Dios le permite de forma misteriosa eso al demonio. Pero hay una forma más común, más diaria, más frecuente de actuar del demonio, que es la tentación y el pecado. Esa es una forma constante de actuar del demonio. Esas otras formas, como la posesión diabólica, es bien poco frecuente, pero es real. Y esa otra forma que nos lo presentan los mitos, las leyendas, las películas, en la que se presenta el demonio de manera grotesca, eso no existe, eso es un cuento. En todo caso, su presencia es real, su actuación es real, como real también es la presencia de Jesucristo entre nosotros. Ya lo decía San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Romanos, ¿no? Si por un hombre vino el pecado al mundo, por otro hombre nos ha venido la salvación, la gracia. Jesucristo nos ha traído esa gracia, esa fuerza que nos ayuda a luchar contra la actuación, contra la presencia del demonio. Y después, San Marcos nos sigue diciendo que Jesucristo le dijo al demonio: cállate y sal de él. Y efectivamente tuvo que obedecer.
Con esto se nos está manifestando que el reino de Dios que trae Jesucristo es más fuerte que el reino del demonio. Y nuevamente la actitud de la gente que acompañaba en ese momento, que observaba en ese momento todo esto, se quedaron asombrados, se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? Se preguntaban, ¿qué es esto ante Jesucristo? Ante sus palabras, ante su actuación. Es lo que intenta San Marcos a lo largo de todo su Evangelio, ponernos delante de Jesucristo, Jesucristo interpelando nuestra vida, llamando la atención de nuestra vida, y el hombre preguntándose, ¿qué es esto? Asombrado. Este enseñar con autoridad es nuevo. Se asombraban de todo esto. Les decía al comienzo de este comentario que hay que fomentar este asombro en nuestro corazón, en nuestra alma. Estamos ante Dios hecho hombre, aunque se haya querido quedar de la manera más sencilla, más humilde, más débil, bajo las apariencias de pan y vino, y sin embargo es Dios hecho hombre. Por eso, que este Evangelio nos ayude a renovar nuestra fe en Jesucristo y a poner toda nuestra confianza en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.